Tras derrotar a la sexta luna creciente, el cuerpo de Gyutaro como última medida autoofensiva se haría explotar, arrasando con una explosión sangrienta todo su alrededor. Tengen y Tanjiro eran los más cercanos al cuerpo de Gyutaro, teniendo pocas posibilidades de sobrevivir. Fue así que terminó el episodio anterior de Kimetsu no Yaiba, pero ahora nos mostrarían cómo es que Nezuko fue quien realmente los salvó y protegió a todos de la explosión sangrienta, inutilizándola casi por completo con sus propias habilidades, pues nos llevaríamos la sorpresa de que la técnica demoníaca sangrienta de Nezuko contrarresta por completo la habilidad de Gyutaro, así como a su veneno, demostrándonos que Nezuko pudo haber sido de muchísima ayuda en la pelea contra la sexta luna creciente. No obstante, ella nunca llegaría a conocerlo, al igual que como sucedió con Akaza. ¿Casualidad? No lo creo. Es raro que hasta ahora Nezuko no haya conocido una verdadera luna creciente, pues ha estado inconsciente o dormida cuando han aparecido. La técnica demoníaca sangrienta de Nezuko quemó y repelió por completo el veneno en los cuerpos de Tanjiro, Inosuke y Uzui. Si ella no hubiera estado presente en este momento culminante de la batalla, ellos tres hubieran muerto. Zenitsu fue el único que no requirió de la ayuda de Nezuko, puesto que él nunca llegó a ser envenenado por Gyutaro. Lo que le sucedió es que no podía caminar, luego de haber utilizado la velocidad extrema un par de veces contra Daki. Tanjiro, al saber que todos lograrían sobrevivir, quiso asegurarse de que Gyutaro y Daki iban a morir, pues no quería llevarse una sorpresa de que de repente estuvieran vivos los hermanos demonios. Pero antes, se encontró con un charco de sangre, que seguramente dejó el cuerpo de Gyutaro luego de autodestruirse. Tanjiro recolectaría una pequeña muestra de esa sangre, para enviársela a Tamayo. No olvidemos que Tamayo le dejó la tarea a Tanjiro de recolectar ciertas muestras para lograr encontrar la fórmula perfecta que convierta a Nezuko nuevamente en un ser humano. Así que la sangre de una luna creciente vendrá muy bien para las pruebas y experimentos de Tamayo. Tras esto, Tanjiro y Nezuko se encontrarían con Gyutaro y Daki a punto de desaparecer, pero discutiendo entre ellos, mostrando esa rabia e impotencia por haber sido derrotados, culpándose el uno al otro. La nobleza de Tanjiro, a pesar de todo lo sucedido, se compadeció de ellos. No quería que se despidieran peleándose, pues al final lo único que tienen es el uno al otro, así que lo mejor era irse de este mundo queriéndose hasta el final como hermanos. La primera en desaparecer fue Daki. Al ver que se ha ido, Gyutaro la llama por su verdadero nombre, Ume. Aquí el capítulo nos llevaría a conocer el pasado de los hermanos y cómo es que se convirtieron en demonios. Gyutaro nació en la zona más pobre del Distrito Rojo. Desde que era pequeño fue un estorbo para los demás. Las personas se burlaban de su voz y su aspecto. Lo llamaban sucio y le tiraban piedras para molestarlo. En el Distrito Rojo, donde la belleza lo es prácticamente todo, él era odiado. Cuando tenía hambre comía ratas e insectos. Su única herramienta era una hoz que un cliente del barrio había dejado. Misma arma que seguiría usando hasta después de convertirse en demonio. Pero algo empezó a cambiar en su vida, y fue cuando nació su hermana Daki, no, Ume. A diferencia de él, ella nació siendo hermosa. Gyutaro no tendría envidia de ella, al contrario, estaba muy orgulloso, pues tener una hermana tan bella hizo que su complejo de inferioridad desaparecieran. Fue así que empezó a trabajar como recaudador por el Distrito Rojo. No quiero decir de qué, pero tiene que ver con el trabajo de su hermana, de cortesana. A partir de esto, Gyutaro se dio cuenta de que era muy bueno peleando. La gente comenzaba a repudiarlo y temerle, algo que era muy reconfortante para él, y finalmente se enorgulleció de su frialdad. Creyó que sus vidas cambiarían para bien estando juntos, hasta que Ume cumplió 13 años de edad. Ume dejó ciego a un samurái que vino como cliente. Como castigo, la ataron y la quemaron viva. Cuando Gyutaro regresó del trabajo, se encontró con la trágica escena de su hermana carbonizada, quien aún mostraba pequeños signos de vida. Pero en ese lamentable estado no soportaría por demasiado tiempo. En medio del lamento, fue atacado por el mismo samurái que había quemado a su hermana, en complicidad de la dueña de la casa de cortesanas, en donde seguramente Ume aparentemente trabajaba. Sin embargo, el corte de la espada del samurái no fueron suficientes para acabar con la vida de Gyutaro, quien se vengaría de los dos, primero asesinando a sangre fría a la mujer y después
a aquel cruel hombre. En medio de los callejones del barrio más pobre del Distrito Rojo, Gyutaro buscaría un milagro que salvase a su hermana. Sin más fuerzas para poder seguir, comenzó a nevar por todo el distrito, y enfrente de ellos apareció un extraño individuo. Con sangre escurriendo de su boca, cargando con una pierna y una cabeza desmembradas de una cortesana, un lúgubre demonio apareció ante ellos. Él es Douma, en aquel entonces la sexta luna creciente, rango que un siglo después ostentarían compartidamente Gyutaro y Daki. Al ver el lamentable estado de los hermanos, Douma les daría de su sangre para convertirlos en demonios, dándoles una nueva oportunidad de vida, algo que por supuesto Gyutaro no iba a rechazar, con tal de volver a estar junto a su hermana otra vez. Fue así que los hermanos se convirtieron en demonios, y a partir de ese encuentro con la antigua sexta luna creciente, comenzaron a acechar en las sombras del Distrito Rojo por el siguiente siglo, hasta ganarse un puesto de luna creciente. Gyutaro, reencarnado como demonio, solamente se arrepiente de una cosa, y es haber arrastrado a su hermana junto a él a esta mísera vida. Si no hubiera sido por él, Ume seguramente se hubiera convertido en una Oiran. Pudo haber tenido una familia, pero su vida tomó un rumbo completamente distinto debido a que él la crió. Le enseñó a robar, por eso cegó a aquel samurái. El único pesar de Gyutaro sería su hermana, porque sabe que sin él su vida pudo haber prosperado. En el limbo, el alma de Gyutaro se encontraría por última vez con su hermana, quien conserva su apariencia humana, antes de haber sido convertida en una demonio. Esto significaba que aún había humanidad en ella, y no se le culpaba por lo que hizo como una demonio. Todas las penas estaban y cargaban en Gyutaro. Ume tenía permitido ir hacia la luz del limbo, pero aún así eligió ir con su hermano hacia la oscuridad, para estar juntos por siempre, desapareciendo juntos en las llamas del infierno. El capítulo llegaría a su final con la aparición del Pilar de la Serpiente, quien acudió al Distrito Rojo para auxiliar a los heridos. Aquí Uzui Tengen nos haría saber oficialmente de su retiro. Sin la visión de uno de sus ojos y sin una de sus manos, es casi imposible seguir luchando igual de bien, pues su incapacidad lo limitaría muchísimo. Por eso es que su trabajo como pilar y cazador de demonios han terminado. Obana Jiguro se muestra algo desconfiado ante la decisión de Tengen, pues sin él y tras la ausencia de Rengoku, han dejado lugares vacíos muy importantes entre los pilares, que muy difícilmente, por no decir imposible, alguien más podrá reemplazar. Pero Tengen le dice que se equivoca, pues él conoce a jóvenes talentosos que tal vez no reemplacen por igual a esos lugares, pero que serán de muchísima ayuda a los pilares en futuras misiones, confiando plenamente en Tanjiro, Zenitsu, Inosuke y por supuesto también en Nezuko. Los cuervos mensajeros llevarían el mensaje de la derrota de la sexta luna creciente a Ubuyashiki, algo que lo contentó muchísimo, ya que esto no había sucedido en los últimos 100 años. Confiado en que su generación podrán vencer a la mancha de la familia Kibutsuji Musan, ahora todo tiene sentido, de por qué tienen cierto parecido físico Ubuyashiki y Musan, pues tienen o tuvieron en algún momento el mismo linaje. Ahora sabemos por qué el esmero de detenerlo de esta familia. Sin embargo, Ubuyashiki muestra ya una faceta muy avanzada de su enfermedad terminal. ¿Cuánto más podrá seguir vivo? El capítulo y el final de la temporada número 2 de Kimetsu no Yaiba llegaría con el llamado de Kibutsuji Musan al resto de las lunas crecientes, en la fortaleza dimensional infinita, misma que ya pudimos ver al final de la primera temporada, donde fueron asesinadas prácticamente todo el grupo de las lunas inferiores. Akasa, así como el resto de las lunas crecientes, serían llamadas a este sitio por la muerte de Gyutaro. Pero esta reunión será algo que veremos al inicio de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba ya confirmada, con los ahora pilares protagonistas, el pilar de la niebla Muichiro Tokito y la pilar del amor, Mitsuri Kanroji.